Buenas tardes, mi nombre es Eric Calderí Morales, ingeniero de desarrollo de IT Tools. Voy a explicarles lo que va a tratar el trabajo número 2 del Diplomado de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Aquí en el sitio web nos muestra unos temas que deben tener a consideración para realizar esta actividad: procedimientos, funciones y declaración de variables. Entonces, voy a darles un pequeño ejemplo de cada punto, empezando con procedimientos y funciones. En el entorno Delphi vamos a crear un nuevo proyecto de consola. Console Application, clic en botón OK. Se nos pide aplicar los procedimientos y funciones para esta actividad. Entonces, empezamos con la sección var, donde vamos a declarar todo tipo de variables, funciones y procedimientos. Para este ejemplo voy a continuar con el ejemplo de la actividad del video anterior, en donde la aplicación calculaba el cuadrado de un número. Entonces vamos a declarar de nuevo la variable número de tipo integer. Hacemos completación de código y leemos la variable en pantalla. Entonces el usuario quiere visualizar en pantalla el valor que digitó elevado al cuadrado. Para eso vamos a crear una función, llamémosla cuadrado. Esta va a ser una función que va a retornar un valor de tipo integer. Debemos crearle un parámetro a esa función. Va a ser un valor también de tipo integer y va a retornar mediante la cláusula result esa variable al cuadrado. De acuerdo, esta es una función en Delphi. Podemos crear procedimientos ya en otro ejemplo posterior. El siguiente paso es mandar a imprimir el resultado de esta función. Ya sabemos que va a tomar un parámetro de tipo integer, que va a ser la variable que el usuario va a digitar en pantalla. Va a retornar un tipo de dato integer, debido a que toda función en Delphi tiene un tipo de retorno. Realiza una serie de procedimientos, puede recibir uno o varios parámetros, cualquier tipo de parámetro con su tipo de retorno. Es importante que cada función tenga la cláusula result. Entonces, dentro de esta sentencia while va a recibir como parámetro lo que devolverá el método cuadrado con su parámetro número. De acuerdo, este paréntesis cierra el método y este paréntesis cierra la sentencia while. De acuerdo, voy a compilar para probar si mi código funciona correctamente. La aplicación me está a la espera de que digite un valor. De acuerdo, vamos a colocar la sentencia while para que la aplicación no se cierre cuando presione una tecla.
Ok, como pueden ver, ya que estamos aplicando las funciones en Delphi, este es el valor, el retorno de la función que hemos creado. De acuerdo, ahora voy a crear un procedimiento que simplemente me va a mandar a imprimir este mensaje digite número y al mismo tiempo me va a pedir la variable número. El procedimiento lo llamaré mensaje en pantalla. Punto y coma, begin, end. Importante, al declarar una función o procedimiento, siempre el punto y coma, no se puede olvidar ese carácter al final. La teoría nos dice que los procedimientos, los procedures, no devuelven ningún retorno, no tienen una salida. Solamente leen una serie de sentencias, realizan un proceso, pero no tienen ningún tipo de retorno. Entonces, vamos a escribir digite número. Y readline para que el usuario pueda digitar ese valor. Los procedimientos también pueden tener parámetros, todos los parámetros que sean necesarios. Cualquier tipo de parámetro, no solamente un tipo de dato integer, string, real. Pueden ser objetos mucho más complejos, por ejemplo, objetos, arrays dinámicos, estáticos, cualquier tipo de valor que sea legible. De acuerdo, entonces estas dos líneas son las que va a ejecutar, las que serán ejecutadas por nuestro procedimiento mensaje en pantalla. Punto y coma. Compilamos, que ya ahí vemos que el procedimiento ya empezó a ejecutarse y aquí se ejecutó nuestra función que retorna un tipo de dato integer. En este código no solo podemos apreciar que cuadrado es un método y que mensaje en pantalla no es el único procedimiento. Aquí podemos ver que readline también es un procedimiento creado por el entorno, por el lenguaje. Es un procedimiento que recibe un tipo de parámetro, una cadena, un valor que se va a imprimir en pantalla. Entonces este método readline no tiene ningún tipo de retorno. Como pueden ver, es solamente un procedimiento. Lo que hace es capturar este parámetro e imprimirlo en la consola. De acuerdo, este fue nuestro ejemplo. Aquí aplicamos funciones, procedimientos. Recuerden que la estructura para una función es llevar la sentencia, la palabra reservada función, el nombre del método, los parámetros, entre paréntesis. Pueden haber varios parámetros aquí. Voy a colocar otro para efectos de prueba. Un valor y digamos que un valor 2 de tipo integer. Entonces ambos parámetros son del mismo tipo. Si yo quiero, puedo colocarlo de la forma abreviada, valor 2 tipo integer, y esta la puedo borrar. De acuerdo, esto lo puedo aplicar solo cuando los parámetros son del mismo tipo. Entonces aquí finalizamos esta primera parte de la actividad número 2, este tópico a tener en cuenta: procedimientos y funciones, tipos de datos y punteros. Para darles a entender cuáles son los tipos de datos, existen muchos dependiendo de la necesidad. Tienen varios rangos. Por ejemplo, aquí tenemos que nombre, pues es una cadena,
no es un valor numérico, va a ser de tipo string. Una edad que puede ser de tipo integer o puede ser de tipo long int. El tipo de dato long int tiene un alcance mucho más grande que el tipo integer. Como va a ser un campo para edad, digamos que no va a requerir un valor muy grande, simplemente digamos que la edad va a tener máximo 3 caracteres. Entonces podemos colocarlo de tipo integer. O incluso también podemos colocar que para la edad sería un short int, un entero con menos tamaño. Short int. Pueden encontrar en internet o incluso en el material de apoyo de este diplomado un documento que trata acerca de estos tipos de datos. De acuerdo, aquí en internet podemos apreciar, si escriben en Google, por ejemplo, tipos de datos para Pascal o tipos de datos para Delphi, van a encontrar el rango para cada uno de ellos. Por ejemplo, si tenemos, digamos que un programa que lee el sexo de una persona, puede ser string, pero digamos que string va a ser un tipo de dato con un rango muy enorme para lo que va a almacenar esa variable. Digamos que el sexo puede ser f o m. Para este caso utilizaríamos el tipo de dato char, que va a almacenar solo un carácter. De acuerdo, entonces hay muchos tipos de datos. Si quiero almacenar, por ejemplo, el valor de un promedio de un conjunto de valores, digamos que 10.5, 10.6, 3. Tanto, ya no va a ser de tipo integer, ya no es un número entero, entonces podemos utilizar el tipo de dato real. De acuerdo, entonces aquí podemos apreciar tipo de dato string, short int, char, real. Todo depende de qué tipo de aplicación vayan a crear, qué tipo de valores vayan a procesar en su algoritmo. De acuerdo, entonces los punteros. Un puntero es aquella variable que va a referenciar una dirección de memoria y el contenido de ese puntero va a ser la ubicación de esa dirección. Esa ubicación de memoria es la cual va a tener un dato. En Delphi podemos declarar un puntero de la siguiente forma. El nombre de nuestro puntero 1 por ejemplo, 2 puntos, tiene esta anotación que es solamente para declarar punteros en Delphi, va a ser de tipo integer. De acuerdo, entonces queremos asignarle una dirección de memoria a esa variable puntero 1. Lo hacemos de la siguiente forma: escribimos el nombre del puntero, asignamos con 2 puntos igual, de inmediatamente copiamos el símbolo, le asignamos por ejemplo de la dirección en memoria de este valor. De acuerdo, entonces de esta forma ya la variable puntero 1 va a contener la ubicación a la dirección de memoria de esta variable, que ya tiene un espacio en memoria. De acuerdo, entonces continuamos con la temática: registros y enumeraciones. Los registros son un tipo de dato estructurado que puede contener un conjunto de variables del mismo tipo o diferente. En Pascal declaramos un registro de la siguiente forma. Vamos a crear un nuevo proyecto. Colocando la cláusula type, debajo de ella el nombre del registro que queremos crear, digamos un registro de tipo estudiante igual record, sin punto y coma, presionamos enter. Ahora empezamos a crear aquellas variables que va a tener este registro de estudiantes. Estas variables reciben el nombre de campos: campo nombre tipo string,
edad de tipo integer, y vamos a crear una enumeración que corresponderá a las notas de este estudiante. Una enumeración es un conjunto cerrado de datos. Un conjunto cerrado puede ser, por ejemplo, para este caso, un conjunto de notas, el sexo de una persona, masculino o femenino. Aquí debajo voy a colocar una enumeración para las notas que va a tener este estudiante. Notas, los puntos, nota N1, N2, N3, punto y coma, N3. ¿De acuerdo? Entonces, una vez creado nuestro registro, vamos a crear una variable local una variable que sea de tipo estudiante. Digamos que nuestro objeto de estudiante va a ser del tipo de registro que habíamos creado acá. Entonces colocamos aquí estudiante, punto y coma. De acuerdo, el paso a seguir va a ser que el usuario digite cada campo de estos: nombre, edad. Royle de estudiante. No, primero digite el nombre, leemos ese campo de estudiante punto nombre. Digite la edad y leemos la edad. ¿De acuerdo? Podemos asignar una nota de forma estática aquí mediante el código de estudiante.notas y le asignamos un valor de estos que se encuentran en el rango de datos para las notas. Asignémosle aquí N2. Listo, entonces Ruilen para que el usuario, cuando digite los valores, presione Enter y así pueda ver los resultados. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que estos campos de registro de estudiante ya tienen un valor, que son los que el usuario ingresó en pantalla. Significa que ya podemos visualizarlo en la consola. Colocamos la sentencia Ruilen, el nombre del estudiante, de estudiante punto nombre, seguido de la edad. ¿De acuerdo? Entonces finalizamos con un readline solo para que la aplicación no se cierre de inmediato. Compilamos. De acuerdo, aquí tenemos que convertir esta variable entero, que está de tipo entero, a una cadena para que sea legible. Utilizamos esta sentencia entero a string. Sucede que este procedimiento Ruilen, el parámetro que recibe es una cadena, toda una cadena. El nombre es de tipo string, sigue siendo una cadena, pero la edad la habíamos creado de tipo integer. Entonces lo que había que hacer era hacer una conversión de tipos de datos de entero a string para que ya así la pueda leer. De acuerdo, ahora sí compilamos. Digite el nombre. Listo, ahí tenemos los resultados de esta operación. Vemos que los campos de registro de estudiante se llenan con estos datos que les hemos ingresado y finalmente los desplegamos en pantalla. De acuerdo, este fue el ejemplo para registros y numeraciones y finalizamos con arreglos estáticos y dinámicos. De acuerdo, tenemos arreglos estáticos y dinámicos.
digamos que voy a explicar el concepto de un vector. Empezamos con la declaración var. Vamos a crear un registro, vamos a crear un vector de datos de números enteros. Números, los puntos array of integer. Listo, con esta sentencia ya declaramos un vector de tipo entero. Vamos a crearle un tamaño estático de 0 hasta 5. Listo, aquí le asignamos un tamaño fijo que va a tener 6 posiciones este vector, porque empieza desde 0 a 5. La posición 0 cuenta. También podemos colocarlo que empiece a indexar desde 1. En este caso el vector ya sí tendría 5 posiciones. Podemos inicializar este vector de forma inmediata. Números en posición 0, le asignaré 1, por ejemplo. Números en posición 1, le asignaré 2, así hasta llegar a la posición 5. O simplemente puedo crear un ciclo que empiece de 0 hasta 6, hasta 5, perdón, de 1 hasta 5. Y tenemos que declarar la variable i, que es la que va a estar involucrada en el ciclo for para que recorra cada posición de tipo integer. Aquí sí, números, la posición i la asigno i. Lo que hice aquí fue que recorriera cada posición de 1 hasta 5. Este es un ciclo donde esta variable i va a incrementarse en una unidad, y en cada iteración le voy a asignar ese mismo valor al vector en esa posición. ¿De acuerdo? Una vez el vector quede completo, voy a crear otro ciclo en donde me muestre el contenido de cada posición en el vector, de 0 hasta 5, beginnet, y aquí mismo coloco la sentencia writing, en donde yo deseo desplegar el contenido de este vector para cada posición. Vamos a compilar. Colocamos aquí readline. Si compilamos, fíjense que ya aquí empieza a hacer la iteración de 0 hasta 5. Aquí corregimos la indexación para que empiece desde 1 y compilamos. Luego aquí realizo la iteración para llenar cada posición del vector, seguido de otra iteración para que me muestre cada posición, el contenido de ese vector. Este es un pequeño ejemplo para vectores estáticos. Para vectores dinámicos ya no va a tener esta indexación, estos números que yo le coloco aquí entre corchetes, simplemente se los borro. Vamos a borrar esto y puedo asignarle un tamaño dinámico. Utilizo aquí la sentencia setLength para que este vector tenga, digamos que un tamaño de 4. ¿De acuerdo? Ahora creamos un ciclo para que vaya de 0 a 3. Entonces a números en posición i le asigno lo que va a contener la variable i en cada una de sus iteraciones. Finalmente mando a mostrar ese vector
y voy a escribir la sentencia que puse para vectores estáticos. Coloco Roilen números en posición y listo. Ahora compilamos. Se nos olvidó colocar la sentencia Roilen para que la aplicación no se salga automáticamente. Pues fíjense que me ha llenado el factor con 4 valores, vector de 4 posiciones. La indexación empieza desde 0 para arreglos dinámicos. Para un arreglo estático la indexación puede empezar desde 1 o desde 0. ¿De acuerdo? Este fue el ejemplo para un vector para arreglos estáticos y dinámicos. Con esto ya terminamos el contenido del trabajo número 2, aquellos temas que ustedes van a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad. No siendo más, me despido. Mi nombre es Eric Calderín Morales, ingeniero de desarrollo de IT Tools. Pueden escribirme a mi correo desarrollo@ittools.com para cualquier duda o inconveniente. Hasta pronto. Buenas tardes, mi nombre es Eric Calderín Morales, ingeniero de desarrollo de IT Tools. Voy a explicarles lo que va a tratar el trabajo número 2 del diplomado de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Aquí en el sitio web nos muestra unos temas que deben tener a consideración para realizar esta actividad: procedimientos, funciones y declaración de variables. Entonces voy a darles un pequeño ejemplo de cada punto, empezando con procedimientos y funciones. En el entorno Delphi vamos a crear un nuevo proyecto de consola. Console Application, clic en botón OK. Se nos pide aplicar los procedimientos y funciones para esta actividad. Entonces empezamos con la sección var, donde vamos a declarar todo tipo de variables, funciones y procedimientos. Para este ejemplo voy a continuar con el ejemplo de la actividad del video anterior, en donde la aplicación calculaba el cuadrado de un número. Entonces vamos a declarar de nuevo la variable número de tipo integer. Hacemos completación de código y leemos la variable en pantalla. Entonces el usuario quiere visualizar en pantalla el valor que digitó elevado al cuadrado. Para eso vamos a crear una función, llamémosla cuadrado. Esta va a ser una función que va a retornar un valor de tipo integer. Debemos crearle un parámetro a esa función. Va a ser un valor también de tipo integer y va a retornar mediante la cláusula result esa variable al cuadrado. De acuerdo, esta es una función en Delphi. Podemos crear procedimientos ya en otro ejemplo posterior. El siguiente paso es mandar a imprimir el resultado de esta función. Ya sabemos que va a tomar un parámetro de tipo integer que va a ser la variable que el usuario va a digitar en pantalla. Va a retornar un tipo de dato integer debido a que toda función en Delphi tiene un tipo de retorno. Realiza una serie de procedimientos
puede recibir uno o varios parámetros, cualquier tipo de parámetro, con su tipo de retorno. Es importante que cada función tenga la cláusula result. Entonces, dentro de esta sentencia Rayleigh va a recibir como parámetro lo que devolverá el método cuadrado con su parámetro número. ¿De acuerdo? Este paréntesis cierra el método y este paréntesis cierra la sentencia Rayleigh. ¿De acuerdo? Voy a compilar para probar si mi código funciona correctamente. La aplicación me está a la espera de que digite un valor. De acuerdo, vamos a colocar la sentencia Rayleigh para que la aplicación no se cierre cuando presione una tecla. Ok, como pueden ver, ya aquí estamos aplicando las funciones en Delphi. Este es el valor, el retorno de la función que hemos creado. De acuerdo, ahora voy a crear un procedimiento que simplemente me va a mandar a imprimir este mensaje digite número y al mismo tiempo me va a pedir la variable número. El procedimiento lo llamaré mensaje en pantalla. Punto y coma, begin, end. Importante, al declarar una función o procedimiento, siempre el punto y coma, no se puede olvidar ese carácter al final. La teoría nos dice que los procedimientos, los procedures, no devuelven ningún retorno, no tiene una salida. Solamente leen una serie de sentencias, realizan un proceso, pero no tienen ningún tipo de retorno. Entonces, vamos a escribir digite número. Y Rayleigh para que el usuario pueda digitar ese valor. Los procedimientos también pueden tener parámetros, todos los parámetros que sean necesarios. Cualquier tipo de parámetro, no solamente un tipo de dato integer, string, real. Pueden ser objetos mucho más complejos, por ejemplo, objetos, arrays dinámicos, estáticos, cualquier tipo de valor que sea legible. De acuerdo, entonces estas dos líneas son las que va a ejecutar, las que serán ejecutadas por nuestro procedimiento mensaje en pantalla. Punto y coma. Compilamos, que ya ahí vemos que el procedimiento ya empezó a ejecutarse y aquí se ejecutó nuestra función que retorna un tipo de dato integer. En este código no solo podemos apreciar que cuadrado es un método y que mensaje en pantalla no es el único procedimiento. Aquí podemos ver que Rayleigh también es un procedimiento creado por el entorno, por el lenguaje. Es un procedimiento que recibe un tipo de parámetro, una cadena, un valor que se va a imprimir en pantalla. Entonces este método Rayleigh no tiene ningún tipo de retorno. Como pueden ver, es solamente un procedimiento. Lo que hace es capturar este parámetro e imprimirlo en la consola. De acuerdo, este fue nuestro ejemplo
Aquí aplicamos funciones, procedimientos. Recuerden que la estructura para una función es llevar la sentencia, la palabra reservada función, el nombre del método, los parámetros, entre paréntesis. Pueden haber varios parámetros aquí. Voy a colocar otro para efectos de prueba. Un valor y digamos que un valor 2 de tipo integer. Entonces ambos parámetros son del mismo tipo. Si yo quiero puedo colocarlo de la forma abreviada, valor 2 tipo integer, y esta la puedo borrar. ¿De acuerdo? Esto lo puedo aplicar solo cuando los parámetros son del mismo tipo. Entonces aquí finalizamos esta primera parte de la actividad número 2, este tópico a tener en cuenta: procedimientos y funciones. Tipos de datos y punteros. Para darles a entender cuáles son los tipos de datos, existen muchos, dependiendo de la necesidad. Tienen varios rangos. Por ejemplo, aquí tenemos que nombre, pues es una cadena, no es un valor numérico, va a ser de tipo string. Una edad, que puede ser de tipo integer o puede ser de tipo long int. El tipo de dato long int tiene un alcance mucho más grande que el tipo integer. Como va a ser un campo para edad, digamos que no va a requerir un valor muy grande, simplemente digamos que la edad va a tener máximo 3 caracteres. Entonces podemos colocarlo de tipo integer. O incluso también podemos colocar que para la edad sería un short int, un entero con menos tamaño. Short int. Pueden encontrar en internet o incluso en el material de apoyo de este diplomado un documento que trata acerca de estos tipos de datos. De acuerdo, aquí en internet podemos apreciar, si escriben en Google, por ejemplo, tipos de datos para Pascal o tipos de datos para Delphi, van a encontrar el rango para cada uno de ellos. Por ejemplo, si tenemos, digamos que un programa que lee el sexo de una persona, puede ser string, pero digamos que string va a ser un tipo de dato con un rango muy enorme para lo que va a almacenar esa variable. Digamos que el sexo puede ser f o m. Para este caso utilizaríamos el tipo de dato char, que va a almacenar solo un carácter. De acuerdo, entonces hay muchos tipos de datos. Si quiero almacenar, por ejemplo, el valor de un promedio de un conjunto de valores, digamos que 10.5, 10.6, 3. Tanto, ya no va a ser de tipo integer, ya no es un número entero, entonces podemos utilizar el tipo de dato real. De acuerdo, entonces aquí podemos apreciar tipo de dato string, short int, char, real. Todo depende de qué tipo de aplicación vayan a crear, qué tipo de valores vayan a procesar en su algoritmo. De acuerdo, entonces los punteros. Un puntero es aquella variable que va a referenciar una dirección de memoria, y el contenido de ese puntero va a ser la ubicación de esa dirección. Esa ubicación de memoria es la cual va a tener un dato. En Delphi podemos declarar un puntero de la siguiente forma: el nombre de nuestro puntero 1 por ejemplo, 2 puntos, tiene esta anotación que es solamente para declarar punteros en Delphi, va a ser de tipo integer. De acuerdo, entonces queremos asignarle una dirección de memoria a esa variable puntero 1. Lo hacemos de la siguiente forma: escribimos el nombre del puntero, asignamos con 2 puntos igual,
De inmediatamente copiamos el símbolo, le asignamos por ejemplo de la dirección en memoria de este valor. De acuerdo, entonces de esta forma ya la variable puntero 1 va a contener la ubicación a la dirección de memoria de esta variable, que ya tiene un espacio en memoria. De acuerdo, entonces continuamos con la temática. Registros y enumeraciones. Los registros son un tipo de dato estructurado que puede contener un conjunto de variables del mismo tipo o diferente. En Pascal declaramos un registro de la siguiente forma. Vamos a crear un nuevo proyecto. Colocando la cláusula type, debajo de ella el nombre del registro que queremos crear, digamos un registro de tipo estudiante igual record, sin punto y coma, presionamos enter. Ahora empezamos a crear aquellas variables que va a tener este registro de estudiantes. Estas variables reciben el nombre de campos: campo nombre de tipo string, edad de tipo integer, y vamos a crear una enumeración que corresponderá a las notas de este estudiante. Una enumeración es un conjunto cerrado de datos. Un conjunto cerrado puede ser, por ejemplo, para este caso, un conjunto de notas, el sexo de una persona, masculino o femenino. Aquí debajo voy a colocar una enumeración para las notas que va a tener este estudiante. Notas, los puntos, nota N1, N2, N3, punto y coma, N3. De acuerdo, entonces, una vez creado nuestro registro, vamos a crear una variable local una variable que sea de tipo estudiante. Digamos que nuestro objeto de estudiante va a ser del tipo de registro que habíamos creado acá. Entonces colocamos aquí estudiante, punto y coma. De acuerdo, el paso a seguir va a ser que el usuario digite cada campo de estos: nombre, edad. Roylen de estudiante. No, primero digite el nombre, leemos ese campo de estudiante punto nombre. Digite la edad y leemos la edad. ¿De acuerdo? Podemos asignar una nota de forma estática aquí mediante el código de estudiante.notas y le asignamos un valor de estos que se encuentran en el rango de datos para las notas. Asignémosle aquí N2. Listo, entonces Ruilen para que el usuario, cuando digite los valores, presione enter y así pueda ver los resultados. De acuerdo, entonces ya sabemos que estos campos del registro de estudiante ya tienen un valor, que son los que el usuario ingresó en pantalla. Significa que ya podemos visualizarlo en la consola. Colocamos la sentencia Ruilen, el nombre del estudiante, de estudiante punto nombre, seguido de la edad. De acuerdo, entonces finalizamos con un readline solo para que la aplicación no se cierre de inmediato. Compilamos
De acuerdo, aquí tenemos que convertir esta variable entero, que está de tipo entero, a una cadena para que sea legible. Utilizamos esta sentencia entero a string. Sucede que este procedimiento Rayleigh, el parámetro que recibe es una cadena, toda una cadena. El nombre es de tipo string, sigue siendo una cadena, pero la edad la habíamos creado de tipo integer. Entonces lo que había que hacer era hacer una conversión de tipos de datos de entero a string para que ya así la pueda leer. De acuerdo, ahora sí compilamos, digite el nombre, listo, ahí tenemos los resultados de esta operación. Vemos que los campos de registro de estudiante se llenan con estos datos que les hemos ingresado y finalmente los desplegamos en pantalla. De acuerdo, este fue el ejemplo para registros y numeraciones y finalizamos con arreglos estáticos y dinámicos. De acuerdo, tenemos arreglos estáticos y dinámicos. Digamos que voy a explicar el concepto de un vector. Empezamos con la declaración var. Vamos a crear un registro, vamos a crear un vector de datos de números enteros. Números, los puntos array of integer. Listo, con esta sentencia ya declaramos un vector de tipo entero. Vamos a crearle un tamaño estático de 0 hasta 5. Listo, aquí le asignamos un tamaño fijo que va a tener 6 posiciones este vector, porque empieza desde 0 a 5, la posición 0 cuenta. También podemos colocarlo que empiece a indexar desde 1. En este caso el vector ya sí tendría 5 posiciones. Podemos inicializar este vector de forma inmediata. Números en posición 0, le asignaré 1, por ejemplo. Números en posición 1, le asignaré 2, así hasta llegar a la posición 5, o simplemente puedo crear un ciclo que empiece de 0 hasta 6, hasta 5, perdón, de 1 hasta 5. Y tenemos que declarar la variable i, que es la que va a estar involucrada en el ciclo for para que recorra cada posición de tipo integer. Aquí sí, números, la posición i la asigno i. Lo que hice aquí fue que recorriera cada posición de 1 hasta 5. Este es un ciclo donde esta variable i va a incrementarse en una unidad, y en cada iteración le voy a asignar ese mismo valor al vector en esa posición. ¿De acuerdo? Una vez el vector quede completo, voy a crear otro ciclo en donde me muestre el contenido de cada posición en el vector, de 0 hasta 5, BeginEnd, y aquí mismo coloco la sentencia Rayleigh, en donde yo deseo desplegar el contenido de este vector para cada posición. Vamos a compilar, colocamos aquí Rayleigh, si compilamos, fíjense que de aquí empieza a hacer la iteración de 0 hasta 5. Aquí corregimos la indexación para que empiece desde 1 y compilamos. De aquí realizó la iteración para llenar cada posición del vector.
seguido de otra iteración para que me muestre cada posición, el contenido de ese vector. Este es un pequeño ejemplo para vectores estáticos. Para vectores dinámicos ya no va a tener esta indexación, estos números que yo le coloco aquí entre corchetes, simplemente se los borro. Vamos a borrar esto y puedo asignarle un tamaño dinámico. Utilizo aquí la sentencia setLength para que este vector tenga, digamos que un tamaño de 4. ¿De acuerdo? Ahora creamos un ciclo para que vaya de 0 a 3. Entonces a números en posición i le asigno lo que va a contener la variable i en cada una de sus iteraciones. Finalmente mando a mostrar ese vector y voy a escribir la sentencia que puse para vectores estáticos. Coloco Roilen números en posición i. Listo, ahora compilamos. Se nos olvidó colocar la sentencia Roilen para que la aplicación no se salga automáticamente. Pues fíjense que me ha llenado el factor con 4 valores, un vector de 4 posiciones. La indexación empieza desde 0 para arreglos dinámicos. Para un arreglo estático la indexación puede empezar desde 1 o desde 0. ¿De acuerdo? Este fue el ejemplo para un vector para arreglos estáticos y dinámicos. Con esto ya terminamos el contenido del trabajo número 2, aquellos temas que ustedes van a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad. No siendo más, me despido. Mi nombre es Eric Calderín Morales, ingeniero de desarrollo de IT Tools. Pueden escribirme a mi correo desarrollo@ittools.com para cualquier duda o inconveniente. Hasta pronto.